Señoras y señores, nos quedaba por hacer este modo Carrera Express. Sí, lo sé, ya sé que este año hemos hecho dos modos carrera con el Barça, pero había que hacer el modo Carrera Express con la nueva plantilla de Flick, ahora que ya se sabe qué va a suceder y que no van a haber seguramente llegadas nuevas a la Barça, exceptuando quizás el extremo izquierdo, con Kingsley Coman que está sonando cedido, con quizás la operación de Chiesa, si es que llega muy barato, han sonado varios jugadores, pero parece que no va a haber mucho más movimiento, quitando las salidas que puede que hayan de Vitor Roque, de Ansu Fati, de Lenglet, que quizás a día de hoy, cuando estéis viendo este vídeo, ya se han producido. Así que hoy vamos a hacer el modo Carrera Express con este nuevo Barça de Flick, con lo que se sabe a día de hoy y la plantilla que tenemos, y aparte con varios objetivos. Por cierto, además empezamos con 20 millones, vamos a empezar con 0 euros, no tenemos dinero para poder fichar cosas interesantes, a no ser que vendamos algo, que es lo que vamos a hacer, obviamente, para intentar limpiar esta plantilla, que es lo que no está haciendo Deco, o lo que está tardando mucho en hacer, y con todos los problemas que ya sabéis que están sucediendo, de jugadores que están sonando que podrían marcharse, como Gundogan, que ahora también está sonando que podría marcharse, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver primero qué plantilla tenemos con este Barça de Flick a día de hoy, ¿vale? Tenemos a Marc André Ter Stegen en portería, tenemos a Iñaki Peña, Astralaga, por izquierda tenemos a Balde, Alex Valle y Héctor Ford, que bueno, aquí sale como lateral izquierdo, pero también puede actuar por la derecha, o sea que realmente es para las dos bandas. Luego, en la central, tenemos aquí un poquito de overbooking, ¿no? Con Íñigo Martínez, Christensen, Eric García, Araujo, Falle, que está sonando también que se va a marchar seguramente al Stade de Reims, a la Liga Francesa, y Cubarsí, como veis ya no está el Lenglet, porque ya lo hemos puesto en el Atlético de Madrid, que parece ser marchar allí lo más seguro. Luego por derecha se supone que tenemos a Koundé, y bueno, aquí sale Julián Araujo, que lo vamos a vender obviamente y lo pondremos en el Bournemouth. Luego en el medio del campo pues tenemos a Bernal y Casado, que bueno, Bernal creo que tendrá ficha del segundo equipo y jugará con el segundo equipo y subirá con el primer equipo cuando sea necesario. Casado ya tiene ficha del primer equipo y se va a quedar en el primer equipo esta temporada. Luego Pau Primo, Hernández, también más jugadores del Barça Athletic. Tenemos por aquí a Gundogan, que ahora está sonando mucho, que bueno, que quizás puede salir, no sé qué, bueno, ya veremos. Frenkie de Jong, que seguimos esperando que se recupere de una esguince en el tobillo. Luego tenemos a Pedri, que ha vuelto ya de la lesión. Tenemos a Gavi, que veremos a ver cuánto tarda en volver de su lesión, de esa grave lesión que tuvo. Luego Alex Garrido y Darvic, más jugadores del segundo equipo. Tenemos en la media punta tres jugadores, que van a ser Dani Olmo, Pablo Torre y Fermín, que bueno, la verdad que creo que bastante hype con Fermín después de los Juegos Olímpicos que ha hecho, y con Dani Olmo pues veremos, porque aún ni siquiera está inscrito, así que veremos a ver qué tal. Luego por la izquierda tenemos a Ferran Torres y Ansu Fati, que esta es la posición que Flick quiere reforzar, porque bueno, normalmente juega por aquí Rafinha, que no es su posición habitual, pero se quiere intentar traer a Coman cedido, o a Chiesa, que está ahí la Juve que lo ha apartado y que valdría unos 10-15 millones y sería una opción factible. Se está hablando también de la posible venta o cesión de Ansu Fati. Luego tenemos también por derecha pues a Rafinha y Lamine Yamal, que pues Lamine Yamal al principio va a ser inamovible en esa parte de derecha, y Rafinha, que actúa por la izquierda sin ser su posición. Y arriba pues tenemos a Lewandowski, Vitor Roque, que tiene una oferta del Oporto después de haber vendido a Evan Nilsson al Bournemouth, y que del Bournemouth haya salido Solanke al Tottenham, pues parece que Vitor Roque puede terminar en la liga portuguesa. Y luego tenemos a Pau Víctor, que lo hemos creado con un jugador de la cantera, y lo hemos puesto por aquí con más o menos unos 74 de media. Después de la gran pretemporada que ha hecho, pues le hemos puesto casi la misma media que Vitor Roque, porque si Vitor Roque tiene 76, pues Pau Víctor tiene que estar cerca de él por media 100% después de la gran pretemporada que ha hecho. Así que tenemos esta plantilla que no está nada mal. Seguramente en esta primera temporada no fichemos mucho, porque el fichaje ya está hecho, que ha sido Olmo, y lo que vamos a hacer va a ser limpiar entre cesiones y ventas, y quizás si podemos intentar traer pues esa cesión de Coman o esa fichaje de Chiesa, pues lo haremos. Así que vamos a hacer este primer mercado de verano, vamos a ver cómo queda finalmente la plantilla, y después de eso pues nos vamos a poner los objetivos, que qué objetivos vamos a tener con este FC Barcelona de Hansi Flick. Como hicimos anteriormente en el modo Carrera Express con Atlético de Madrid, nos vamos a poner un objetivo de 3 temporadas, que es lo que tiene firmado Flick con el Barça. Creo que tiene 2 temporadas más una opcional. Pues en esas 3 temporadas vamos a intentar volver a ganar la Champions, vamos a intentar volver a ganar una liga con Flick, y intentar también ganar alguna Copa del Rey si es posible. Pero sobre todo quiero intentar mantener al máximo número de jugadores de la cantera posibles en el 11 titular. O sea, quiero intentar tener como mínimo 7 jugadores de la cantera en el 11 titular, que eso va a ser complicado, pero a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Así que vamos a hacer el mercado y a ver qué tal sale. Por cierto, como hacemos siempre en todos los modos Carrera Express, aquí os dejo una pequeña lista de fichajes que podrían llegar a ser realistas o que yo creo que son interesantes para el Barcelona, ya sea para ahora o para un futuro, y entre ellos tenemos a Barberguen para la portería. Si quieres un recambio de Ter Stegen, habéis un portero que me gusta bastante, es parecido en la forma de jugar a Ter Stegen, tiene muy buen juego de pies y creo que
que al ser bastante joven podría ser una opción a futuro para el Barça si algún día Ter Stegen se acaba marchando. Luego también tenemos la opción de Arnautenas, que demostró en los Juegos Olímpicos que creo que está para volver al Barça como segundo portero seguro y como principal, pues ahí ya no lo sé, pero que hizo una final espectacular en los Juegos Olímpicos. Luego Cucurella, que bueno, pues oye, quién sabe, después de la gran Eurocopa que hizo, pues podría llegar a volver ahí con el pelito rojo. Luego, ya sabéis que sonó en su momento Martín Zubimendi para el pivote defensivo, sonó también muchísimo el tema de Kimmich, sonó también bastante Amadou Onana, que luego al final se ha acabado yendo a Aston Villa. Luego, pues bueno, el gran hombre del mercado, ¿no? El que más ha sonado, el bueno de Nico Williams, que bueno, esta temporada no ha venido, pero no quiere decir que la próxima temporada el Barça no vuelva a ir a por él, a lo mejor, ya veremos, no lo sabemos, pero de momento esta temporada se quedará en Athletic y veremos qué sucede con él. Y luego lo que está sonando más esta temporada, señores, la cesión de Kingsley Coman, que parece ser que Flick lo quiere y que el Bayern quiere fuera a Kingsley Coman, y Kingsley Coman se quiere marchar. Y luego pues el fichaje de Chiesa, que termina contrato con la Juve lo ha apartado de los entrenamientos y que están pidiendo 10-15 millones porque se lo quieren quitar de encima. Así que aquí tenéis algunos fichajes que podrían llegar a ser realistas si queréis hacer algún fichaje para este Barça de Flick. Pues señores, mercado de verano terminado y bueno, pues hemos conseguido traer a Kingsley Coman cedido gracias a que, bueno, Ansu Fati también se ha marchado cedido, en este caso al Brentford, y Ansu tiene un sueldo bastante alto, así que uno por otro, Hansi Flick lo ha pedido y Coman quería salir del Bayern, así que hemos podido traerlo gracias a sacar a Ansu, que esta vez no se ha ido al Brighton, se ha ido al Brentford, ¿no? Por aquí muchas más cesiones, como veis, de jugadores jóvenes, ventas de, bueno, algunos jugadores que sobraban, o Falle, que también está sonando que se puede ir a la Liga Francesa, Araujo, que como ya sabéis se fue al Bournemouth, aquí al Lazio, faltaría añadir por aquí la venta del Lenglet y bueno, pues también la de Víctor Roque, que no sale aquí, pero Víctor Roque, como vais a ver aquí en las noticias, lo hemos vendido efectivamente al Porto, lo que pasa que aquí no sale ahora, pero debería salir, pues no sale, pero bueno, Víctor Roque se ha ido al Porto, ¿vale? Por 30 millones, que es lo que más está sonando actualmente. Y chicos, ¿qué plantilla vamos a tener o qué es lo que vamos a ver más o menos como 11 titular de momento? Pues esto va a ser nuestro 11 titular de momento, ya que Araujo está lesionado, De Jong también sigue lesionado, Gavi también sigue lesionado, pues más o menos esto es lo que vamos a tener, señores. Por aquí, pues bueno, tendríamos algunas opciones más, como la de Íñigo Martínez, Frenkie de Jong, que como ya sabéis sigue lesionado, repito, y también Gavi, hasta que se recuperen, pues este sería un poco nuestro banquillo. También por aquí reservas con Íñigo, Bernal, Pablo Torre y 11 titular, en la cual pues entiendo que entraría pues Coman por la izquierda, Rafinha y Lamine tendrían esa banda derecha, Pau Víctor sería el suplente de Lewandowski, el suplente de Olmo sería Fermín, y en el medio del campo, de momento, el suplente sería Casado y Bernal, hasta que se recuperen o Gavi o De Jong, que entonces, pues bueno, ya sabéis que jugarían Gundogan y Pedri, y en defensa, pues también está Cubarsí, también tenemos a Eric, tenemos a Íñigo, o sea que hay varias opciones, está bastante bien. Tenemos también a Héctor Ford como suplente por la derecha, por la izquierda de Valde tenemos de suplente a, bueno, Héctor Ford, que también puede jugar por esa opción, o que podríamos tener a Alex Valle. Y bueno, la verdad que es una plantilla que no está mal. Obviamente se podría haber mejorado más si hubiera llegado Nico. Y si hubiera salido quizás De Jong, pues se podría haber fichado más cosas, no lo sé. Pero esta es la plantilla que vamos a tener para la primera temporada. Así que vamos a simular hasta mitad de temporada y a ver qué tal nos va. Señores, mitad de la primera temporada, vamos segundos a 3 puntos del Madrid, que solo ha perdido un partido, nosotros solamente 2. No estamos, la verdad, que nada mal, pero bueno, hay que seguir remando para ver si podemos llegar hasta el final luchando por esta liga, que va a estar complicado porque Madrid pues tiene equiparro aquí con todas las medias que tiene, los jugadores que tiene. En modo carrera va a ser difícil, pero tenemos también la Supercopa, en la cual, pues bueno, tenemos partido contra Osasuna. Deberíamos ganar y pasar a la final, y ahí ya, pues a ver si hacemos algo contra Real Madrid o Atlético. En la Copa del Rey, bueno, nos ha tocado el Huesca, primera ronda, deberíamos pasar también. Y en la Champions ha sido extraño, porque hemos pasado segundos de grupo, con 8 puntos empatados con el Lille, gracias al gol a Verás, y es que hemos, de 6 jornadas, empatado 5, o sea, hemos llegado a la última jornada, que casi nos marchamos a la Europa League, porque el juego, no sé por qué, le ha apetecido que no ganemos ni un maldito partido contra el Lille, y hemos ganado 1 contra el Salzburgo, pero todos los partidos empatados, 5 empates, ninguna derrota, pero 5 empates, eso sí, invictos, pero claro, al final pues hemos quedado segundos de grupo, y nos toca el PSG, perfecto, otra vez nos vemos las caras con el PSG, que bueno, se le puede ganar, sí, pero va a estar complicado, chicos. Por cierto, a mitad de temporada, Kingsley Coman no está haciendo nada mala temporada, 13 goles en 18 partidos, ojo con la cesión, porque no veas, para ser una cesión. También Lewandowski no está mal, 12 goles, Dani Olmo 7 y 7, no está mal, Rafinha 6, Lamine un poco flojete, la verdad, en cuanto a números, supongo que porque está jugando un poco menos que Rafinha también. Por aquí, bueno, alguna subida de media interesante, Koundé, Héctor Ford, Fermín, bueno, van subiendo ahí los jugadores jóvenes. De las cesiones, pues bueno, alguna subidita, pero no muy grande. Y también Pablo Torre, que ha jugado solamente un partido. Aquí yo creo que Pablo Torre quizás podríamos cederlo para que tenga algo de minutos.
Y bueno, Pau Víctor pone un más 25 porque básicamente le hemos subido de media para ponerle 74 antes. Y bueno, ha vuelto también Araujo de la lesión y Gavi. Así que ahora empezarán a jugar un poco en esta segunda parte de la temporada y a ver si mejoran. Pues chicos, tenemos final de la Supercopa de España entre Barça y Madrid, porque sí, eliminamos a Osasuna con un 2-0 y estamos en la gran final frente, bueno, pues a Madrid de Vini, Mbappé, Rodrigo Valverde y compañía. Ahí tenéis el 11 que llevan, también con Bellingham en el medio campo, con Modric y Valverde por ahí. Así que vamos allá, señores, primera final de este modo Carreras Express, final de Supercopa, que bueno, pues es siempre un título menor, pero oye, no está mal ganarlo y más si es contra Madrid, así que vamos a ver si podemos ganarlo o no. No, cagada. Bueno, gol de Valverde. Pues empieza muy bien la final, chicos, la verdad que sí, ¿eh? 1-0, minuto 18 perdiendo. Corner para el Madrid. Y repito, aún no hemos chutado a portería. Vamos, equipo, que nosotros podemos. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar, ¿no, chicos? Vamos a entrar en minuto 70. A ver si podemos hacer algo, ¿no? Porque es que no hemos ni chutado a portería. A ver si puedo yo chutar a portería, lo que sea. Ojo, ¿para las estadísticas? Bien, Pedri, para las estadísticas. Ahí hemos chutado ya. Bueno, chicos, perdemos la final. No ha podido ser. Pues señores, hemos terminado el mercado invernal, en el cual, bueno, ahora os enseñaremos qué ha pasado, pero acabamos de eliminar al Madrid de la Copa del Rey. 5-4 en penaltis. Y bueno, ya solo queda el Atlético de Madrid, el Betis, y veremos si Celta o Athletic Club, pero ojo con esta Copa del Rey. Bueno, este mercado de invierno, básicamente Pablo Torre y Bernal se han marchado cedidos para tener minutos, y Gundogan ha pedido marcharse porque no estaba teniendo minutos, y bueno, como tampoco le íbamos a renovar por la edad que tiene, pues también está sonando que puede irse del club, pues se ha ido al Atlético de Madrid, señores. Así que ahí lo tenemos, en Athletic, y esos han sido básicamente los 3 cambios de este mercado invernal. Señoras y señores, después de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey, también eliminamos al Atlético de Madrid en semifinales y estamos en la gran final contra un Celta que, pues, oye, va ahí con Borja Iglesias, con Yago Aspas y compañía, y ha conseguido llegar hasta la final de la Copa del Rey, la gran sorpresa de la competición sin ningún tipo de dudas. Así que vamos allá con esta finalísima de la Copa del Rey, que puede ser nuestro primer título de la era Hansi Flick. Y ojito, tiro libre en la frontal para Yago Aspas, ojo con eso, peligro, y gol. Pues efectivamente, empezamos perdiendo la final, nos la clava Yago Aspas por toda la escuadra. Pues cuidado con la final, ¿eh? Ojo, Coman, uy, gol, ahí está, golito de Leguana, pase de Kingsley Coman, empatamos la final. Minuto 14, vamos. Todo huele raro, El 82, aquí seguimos, No me jodas. No te puedo creer. Gol del Celta en el 85. Vamos a perder la Copa del Rey en simulación. Lo del juego, de verdad que es apoyonante. Lo de este juego es apoyonante. Pues nada. Pues perdemos la final de la Copa del Rey porque nos mete gol en simulación en el 85 al Celta. Nada, esto es impresionante. Es increíble, tío. No se puede simular, O sea, está visto que en este juego no se puede simular absolutamente nada porque, bueno, nos acabamos de quedar sin final de la Champions porque el hijo de la grandísima de Frenkie de Jong ha fallado el último penalti, remontándole al Dortmund en el Signal Iduna Park. Y va el hijo de la grandísima de Frenkie de Jong y falla el último penalti, tío. Cuando estamos a un penalti de estar en la final de la Champions, después de no sé cuántos años, o sea, madre de Dios, chaval. Si pasa esto en la vida real, te lo juro que a Frenkie lo colgamos de la Sagrada Familia. Pues señores, final de temporada y bueno, hemos perdido la liga, 90 puntos, gran temporada en cuanto a nosotros individualmente, porque 90 puntos es una pasada, pero claro, el Madrid pues bueno, ha hecho 98, de hecho les hemos ganado los 2 clásicos, tanto el de ida como el de vuelta, pero aún así, pues bueno, hemos empatado 9 partidos, empates tontísimos que si no hubiéramos hecho podríamos haber luchado la liga hasta el final. De hecho, fijaos la diferencia que hay con el tercer clasificado y el cuarto, pero ahí está. Descienden, por cierto, Real Betis, sí, hombre, Palmas y el Girona. Bueno, el Girona último, de estar en Champions a pasar a ser el último, qué cojo. Y pues bueno, la Supercopa, perdimos la final, como ya habéis visto, 1-0, después de haber eliminado a Osasuna 2-0. En la Copa del Rey, perdemos la final contra el Celta, después de haber eliminado al Atlético de Madrid 5-2 y al Madrid 1-1, 5-4 en penaltis. Y también por aquí al Alavés. Y en Champions, la verdad que, bueno, el Dortmund que gana la final después de haber perdido el año pasado contra el Real Madrid, después de ganarnos a nosotros en penaltis, porque Frenkie de Jong falla el último penalti, después de haber eliminado al Inter, después de haber eliminado a todo un PSG, pues nada, pues nos elimina el Dortmund, señores. La verdad que maravilloso. Ha ganado la Europa League, por cierto, el Hoffenheim, y la Conference, pues la pierde el Chelsea. Así que nada, atleta histórico. O sea, de poderlo ganar casi todo a nada. O sea, podríamos haber ganado la Supercopa de España, nada. La Copa del Rey la podríamos haber ganado, nada. La Liga, bueno, quizás no, porque hemos estado a 8 puntos, pero vale. Y la Champions, estábamos a un partido de la final. Y nada, espectacular, ¿eh?
Y bueno, individualmente, temporadón de Lewandowski, que ha hecho 39 goles, la verdad que está brutal. Y para brutal, lo de Kingsley Coman, que 30 golazos, 9 asistencias, la verdad que una auténtica burrada y una barbaridad. La verdad que top. Kingsley, no me esperaba ya una cesión fuese a funcionar también. 17 goles y 17 asistencias de Dani Olmo, temporadón histórico también de Dani Olmo. Lamine no está mal, ha subido 6 de media, ya está ya en 88. Y bueno, pues por aquí algunas subidas de media, Valde con ese más 6, más 3 por aquí Fermín también. La verdad que muchas subidas de media, pero como siempre, pues nos ha faltado una pizca de suerte al final, en las finales, y sin esa pizca de suerte, pues bueno, ha sido imposible ganar algo esta temporada, pero veremos la próxima temporada si va algo. Señores, esto es histórico, hemos conseguido que se marche Frenkie de Jong y además al puto Manchester United. ¡A tomar por culo, hombre! Por 80 millones encima, vaya estafada, tío. Nada, ahora es cuando me despierto del sueño, porque esto no pasa en la vida real. Pues, señores, hemos vendido a Frenkie de Jong. Luego veremos un poco el resumen de las ventas. Pero como veis, tenemos este dinero, ¿vale? Gracias a la venta de Frenkie de Jong, esos 80 millones se notan, más lo que ya teníamos al principio de temporada. Y bueno, claro, Coman ha vuelto a básicamente el Bayern de Múnich. El problema es que con 29 años ha hecho un temporadón, sí, es verdad, es cierto, ha hecho un temporadón, pero claro, tiene 29 años, a punto de cumplir 30 y vale pues casi 100 millones. Entonces, claro, para pagar 100 millones por un jugador de 29 años y que tiene 86 de media, mejor pagar por uno de 87 de media que tiene 23 esos 100 millones. ¿Qué pasa? Que el Athletic Club no quiere negociar con el Barça, por lo que sea no quieren negociar y solo podemos pagar la cláusula. Así que igual que en la vida real solo podíamos pagar la cláusula, aquí la cláusula es el doble, pero bueno, también es verdad que tenemos el doble de dinero. Así que vamos a tener que pagar la cláusula porque el Atlético obviamente no quiere negociar, no quiere escuchar nada y hay que pagar la cláusula sí o sí. Un fichaje que esta temporada el Barça ha intentado hacer, que por varios motivos pues al final no se ha podido hacer, lo volvemos a intentar y parece ser que ahora pues sí que lo vamos a poder conseguir. Así que vamos allá pagando esa cláusula, va a ser seguramente el único fichaje que hagamos esta temporada y vamos a ver, doblamos o triplicamos incluso el sueldo, de hecho nos pide incluso ahí una pequeña prima. Bueno, pues ahí está, señores y señores, Nico Williams acepta, el Barça paga la cláusula del jugador del Athletic Club de Bilbao, jugador que queríamos que viniera esta temporada, o el Barça quería que viniese esta temporada. Finalmente el fichaje no se pudo hacer después de mucho run. Semanas parecía que estaba hecho, la semana siguiente parecía que se quedaba. Ahora se queda, ahora se va. La verdad que ha sido un lío tremendo todo el verano. La realidad es que yo creo que Nico estuvo esperando al Barça hasta el último momento, pero viendo que el Barça pues no daba ese paso con el tema de las inscripciones y con el tema de Nike y todo, pues al final ya no pudo esperar más. La temporada ha comenzado, el Barça seguía sin poder tener fair play para inscribirlo. Sí podía ficharlo, pero no inscribirlo, y Nico quería esa garantía. No se pudo hacer, no vino, y esta segunda temporada, por fin, Nico Williams estará en el Barça. Pues chicos, segunda temporada y bueno, vamos a ver qué hemos hecho en este mercado. De nuevo, pues cesiones, sobre todo de los jóvenes, para que pillen minutos. Venta de Iñaki Peña, bastante clara, y fichaje de Arnautenas, que ya sabéis que se marchó porque no quiso renovar hace años. Y pues ahora vuelve, después de haberlo hecho bastante bien, sobre todo con mini selección española en los Juegos Olímpicos, 14 millones. Venta de Ferran al PSG, se vuelve a ir con Luis Enrique. El United, que como ya sabéis nos ha comprado a Frenkie de Jong con Ten Hag, y con ese dinero de Ferran Torres y compañía, pues hemos podido sacar dinero suficiente como para pagar la cláusula de Nico, que es lo que queríamos hacer la temporada anterior, pero que el Barça pues finalmente no llegó, no pudo hacerlo porque no tenía, bueno, pues, la inscripción para poderlo hacer. Esta temporada, después de Nico ya haber podido jugar la Europa League con el Athletic Club y de jugar en Europa, pues se viene al Barça por fin, pagamos su cláusula y bueno, no cambia mucho el 11 titular, la verdad. Sí que es verdad que Lewandowski ya esta temporada ha bajado algo de media. Por suerte sigue manteniendo un buen ratio goleador, pero seguramente va a ser la última temporada de Lewandowski. El año que viene va a tocar buscar algo o confiar en Pau Víctor, si es que este año lo hace muy bien. Pero bueno, tenemos ahí al bueno de Tenas y no cambia nada en cuanto a lo que viene siendo el banquillo, como veis, no hay grandes cambios. Así que sí que es verdad que la marcha de Jong y de Gundogan te deja con solamente un mediocentro que es Casado y otro que es Fermín, pero bueno, yo creo que más o menos con esto nos vamos a poder amueblar bien, a no ser que haya lesiones. Ansu Fati, que el año pasado salió cedido, este año nos lo quedamos después de esa venta de Ferran, será el suplente de Nico por la izquierda y pues bueno, no cambia mucho la plantilla, así que vamos a ver si este año tenemos esa pizca de suerte que nos faltó el año pasado, en el cual luchamos por todo hasta el final, pero que no cayó ningún título, así que vamos allá. Bueno, señores, pues después de que el año pasado el Celta no ganase la Copa del Rey, espérate que es que encima ahora van segundos en Liga, o sea, vamos primeros. El Madrid está pechofreando un poco, así que si conseguimos aguantar esta ventaja lo que queda de temporada, le podríamos arrebatar la Liga, chicos. Y bueno, por cierto, el Atlético de Madrid, que van en el puesto, muy bien, puesto número 12 para el Atlético de Madrid, perfecto. Oviedo por ahí en descenso, bueno.
Pues chicos, a mitad de temporada en Supercopa nos tocará jugar contra el Madrid. En la Copa del Rey empezamos jugando frente al Celta. Otra vez. No te puedo creer, tío. Contra el Celta en 16avos, sí, hombre. Pues nada. Se repite la final del año pasado. Y en la Champions, fase de grupos en la cual hemos quedado segundos otra vez por detrás del Inter. En un grupo bastante complicado, la verdad. Con Porto, Mónaco y Inter. No era nada fácil, pero bueno, al menos pasamos segundos y nos toca el Arsenal. O sea que podemos pasar de largo. Y en cuanto a goleadores, pues bueno, Lewandowski con 37 tacos y 85 de media, pues ahí sigue metiendo goles. Tenemos a Lamine con 11 goles, ya con 90 de media y 3 asistencias. Dani Olmo con un 18. Ojo Nico, primera temporada en el Barça, 10 golitos, nada mal. Y bueno, pues por aquí alguna subida más de media, como siempre, de algunos jugadores. Pau Víctor, que bueno, está jugando demasiado. Y hay varios jugadores que han pedido salir, entre ellos Fermín, cosa que me duele bastante, pero Rafinha ha pedido marcharse y Fermín también, así que nos tocará buscar un recambio para ellos. Y bueno, seguramente el recambio de Fermín sea Pablo Torre y recambio, bueno, pues de Rafinha nos tocará buscar un poco. Bueno chicos, pues en este mercado hemos perdido a Rafinha y a Fermín, que han pedido marcharse. Uno se ha marchado al Newcastle, el otro al Arsenal, que era un equipo que ya lo quería desde hacía bastante tiempo. Así que bastante pasta hemos sacado por los dos, pero no hemos hecho fichajes, ¿vale? No hemos hecho fichajes porque el que va a suplir a Fermín es Pablo Torre y el que suplirá esa banda derecha, pues puede ser perfectamente o Ansu o Pau Víctor, que también puede jugar por la banda derecha, así que nos lo hemos jugado un poco y no tenemos recambio, ¿vale? Pero creo que, aún así, nos pueden salir bien las cosas. Vamos a confiar, chicos, y a ver qué tal nos va. Pues señores, volvemos a llegar a la final de la Copa del Rey por segundo año consecutivo. El año pasado contra el Celta perdimos la final y ahora tenemos final contra el Real Madrid. Que, por cierto, al Real Madrid lo han eliminado otra vez de la Champions en octavos de final. 2 temporadas de Mbappé en el Madrid, 2 eliminaciones del Real Madrid en octavos. La verdad que, bueno, no sé si fue en cuartos el año pasado, pero vamos, que lleva 2 temporadas desde que ha venido Mbappé, que el Madrid no pasa de octavos cuartos. Y ojo que Lewandowski creo que se ha hecho daño y no tiene pinta de que se vaya a recuperar, ¿eh? Bueno, espérate. Bueno, pues gol de Bellingham, primera vez que llegan a portería. Y gol del Madrid, chicos. Perfecto. Creo que Lewandowski está un poco tocado. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se recupera, pero no tiene pinta, ¿eh? Hostia, qué parada de Ter Stegen, menos mal. Menos mal. Madre mía, Lamine con la 10. Madre mía, Koundé cómo entra. No entra nadie al área. ¡Sí! ¡Uy! La ha tenido Nico, chicos. ¿Para dónde Courtois? Está apretando el Barça ahora, ¿eh? Qué lástima porque era buenísima de Nico, pero se evaporó Courtois. Bueno, vamos a entrar a jugar la segunda parte. Primera parte hemos acabado perdiendo. Hemos entrado con Pau Víctor porque Lewandowski, pues bueno, se ha lesionado. Así que vamos a ver si esta segunda parte podemos intentar remontar esta final contra el Madrid. ¡Buena! ¡Lamine! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Minuto 75, golizo de Lamine. ¡Qué buena jugada! El pase de Pedri. ¿Cómo le pega de primeras ahí? ¡Qué grande Lamine! ¡Vámonos! Vale, empatamos la final, señores. Empatamos la final de la Copa. ¡Oh, Víctor! ¡Oh, Víctor! ¡En la última del partido! ¡En el 93! ¡No te puedo creer! ¡Ahí está el chaval! Lesionado Lewandowski en el minuto 15 de partido. Tuvo que salir al final cuando ni siquiera tendría que estar jugando. Y le va a dar al Barça el gol de la victoria. Nos va a dar el gol de la Copa del Rey, señores. Qué grande Pau Víctor. Ahí está. Qué grande Pau Víctor, señores. En la última del partido, literal, ¿eh? Literalmente en la última, señores. Literalmente en la última. No te puedo creer, tío. En la última del partido, Pau Víctor nos da la Copa del Rey frente al Real Madrid. Y encima en el Bernabéu. 2-1 con gol de Pau Víctor en el 92 o 93. Nos íbamos a ir a la prórroga. Y última jugada, de repente Pau Víctor se saca ahí un tiro de la manga, la cruza. Nos lo había estado parando todo Courtois. Y de repente, pues toma, golazo de Pau Víctor que nos da una Copa del Rey en el último minuto, tío. Histórico, Histórico Pau Víctor, que no tendría que estar ni jugando, hombre. Después de este gol y de darnos la Copa del Rey, yo creo que como este año es el último año de Lewandowski, el año que viene yo creo que habría que confiar en él, ¿no? O sea, creo que se ha ganado a pulso que confiemos en Pau Víctor la próxima temporada como titular, porque después de este gol se lo merece. Después de este gol la verdad que se lo merece, señores. Pero ahí está, marcando Ter Stegen, levantando el primer título de la era Flick. Copa del Rey ganada contra el Real Madrid. Pues señores, ha caído la Champions. Digo, la Liga, perdón, la Champions no.
ha caído la Liga también, ¿eh? Después de ganar la Copa del Rey, nos llevamos también la Liga. Una Liga en la cual, ojo, la Real ha quedado por encima del Madrid. El Madrid, la verdad que no ha tenido buena temporada. Pierde la Copa del Rey contra nosotros. Pierde también en la Champions. Y pierde en la Liga. Y pues nos llevamos la Liga y la Copa del Rey, ¿eh? Doblete top. Doblete top. Descienden Oviedo, Rayo Vallecano y Valladolid. La Supercopa, que perdimos la final contra el Atlético. Podríamos haber ganado 3 títulos, pero nos llevamos la Liga y la Copa. Y en la Copa, pues bueno, ya sabéis, ganando al Madrid la final, eliminando al Girona, también al Granada. Y en la Champions, pues la verdad es que no sabría explicaros. Porque, bueno, en octavos nos cargamos al Arsenal 2-4. De repente llega el Marsella y nos mete 5. O sea, en el global, no sé qué tiene el Marsella, pero vale. En semifinales el Marsella que elimina al Chelsea y espérate que el Marsella para ganar la Champions. Pues no, encima va y pierde la final contra el Inter. Bueno, pues el Inter que perdió la final contra el City, ahora la gana contra el Marsella. El Liverpool pierde la final contra la Braga. Bueno, vale, ok. Y la Fiore que gana 3-1 al Brujas. O sea que, bueno, no está mal dentro de lo que cabe. Doblete, Liga y Copa. Pero nos sigue faltando la Champions, señores, nos sigue faltando la Champions. Nos sigue faltando una Champions en la cual ya no estaremos el año que viene para competir con ella, con Lewandowski, aunque ha hecho un temporadón con 35 goles. Lamine, que ya empieza a ser, bueno, ya era top, pero ahora ya es mega top mundial, 92 de media, 24 goles, 13 asistencias, 23 de Nico para ser su primera temporada, no está nada mal. Dani Olmo, que sigue con unos numerazos impresionantes. Pedri también con 16 asistencias. La verdad que es top, 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 top. Y Pau Víctor, que solo ha metido un gol en toda la temporada y su gol ha sido el que nos ha dado la Copa del Rey. Esto es impresionante. Así que bueno, pues vamos a por la tercera y última temporada de este reto con el Barcelona de Flick, en el cual pues ya solo nos queda una cosa, chicos, nos queda la Champions. Así que vamos a ver si en esa última temporada lo podemos lograr o no. Oye, lo del Atlético de Madrid fichando siempre a todos los delanteros que se quedan sin contrato en nuestro club. O sea, nos ficharon a Suárez, nos ficharon a Villa y ahora nos fichan a Lewandowski, tío. Gratis al Atlético de Madrid, es histórico, lo del Atlético. También nos quitaron a Gundogan, ¿eh? O sea, todo lo que se queda gratis, que se va del Barça, se va al Atlético. Es impresionante. Pues chicos, tercera temporada y última en la cual pues buscamos esa Champions. Y bueno, sesiones como siempre. Y el gran fichaje, solo ha habido un fichaje. Se ha marchado Lewandowski al Atlético de Madrid, nos ha hecho la de Suárez y nosotros hemos hecho la de Griezmann, trayendo a Julián desde el Atleti. Porque para mí, sinceramente, por el estilo de jugador que es, por el estilo de delantero que es, creo que, siempre lo he dicho, me pega muchísimo en el Barça. Por su estilo de juego creo que encajaría increíble. Y me gusta mucho, soy muy fan de Julián, la verdad. De hecho, este año, aunque esté en el Atleti, seguramente los partidos del Atleti, cuando juegue Julián me los quiero ver porque me gusta mucho. Y siempre he pensado que es el delantero perfecto para el Barça. Es ese delantero que nos hace falta, que en principio iba a ser el Kun Agüero, hasta que le pasó lo que le pasó. Pero el Kun Agüero, aunque hubiera venido ya de mayor, hubiera sido del estilo así de Julián y yo creo que lo hubiera hecho bastante bien, pero ocurrió lo que ocurrió y ahora pues nos traemos a Julián, hemos tenido que pagar la cláusula, eso sí, y se nos queda un 11 que no ha cambiado demasiado, pero que añadiendo ahí esa pieza de Julián arriba, pues hombre, creo que puede ser bastante interesante, ¿eh? Además en el banquillo pues tenemos lo mismo de siempre, básicamente ha vuelto Bernal, que de hecho ha vuelto Bernal con muy buena media. Así que vamos a ver si esta temporada lo podemos hacer bien. Pues chicos, mitad de esta tercera temporada y última. Y tenemos al Real Madrid líder, nosotros segundos con 37 puntos. Tenemos ya 6 al Atlético. Y en Supercopa de España tenemos al Atlético de Madrid en semis. Tenemos también en Copa del Rey al Cádiz en la primera ronda. Y creo que en Champions hemos quedado primeros, ¿no? Porque sí, efectivamente en un grupo con Chelsea, Fiorentina y Braga, 0 derrotas, 5 victorias. Nos toca el Mónaco. Así que a no ser que haya una pechofriada histórica, esto debería ser una victoria fácil e intentar pasar a cuarto. Pues señores, en este mes de enero no ha habido cambios, pero lo que sí que ha habido es que hemos ganado la Supercopa de España, ganando al Atlético de Madrid y al Madrid en penaltis en la final. Así que nos apuntamos por aquí la Supercopa, nos apuntamos por aquí otro título más. Eso sí, hemos caído en la segunda ronda de la Copa frente al Celta. La verdad que lo del Celta y la Copa del Rey en este modo de ha sido histórico. Pero ojo, porque hemos ganado el Clásico en la Liga 1-2 también, o sea, le estamos pillando la medida al Real Madrid. Y en nuestro primer partido frente al Mónaco hemos ganado 2-3. Así que en esta vuelta jugamos en casa y hay que finiquitarlo para estar en los cuartos. Por cierto, no habíamos mirado tema goles y Julián 17 goles en su primera temporada del Barça, de momento. Lamine ya 95 de media con 19 años, con 21 goles 12 y Nico siendo el máximo goleador del equipo. Bueno, Pedri también en modo goleador, Dani Olmo que no sé qué ha pasado pero de repente no marca goles cuando llevaba marcando todas las temporadas más de 10 goles. Bueno, no está mal. Señoras y señores, semifinales de la Champions, después de eliminar al Mónaco, eliminar al Chelsea, semifinales, ganamos el primer partido 2-3. Estamos a un partido de la final de la Champions contra el Inter de Milán, que es el campeón, o sea, revalida título y ya está en la final. Y por cierto, en la Liga íbamos segundos, pero ya hemos remontado, estamos a falta de 4 jornadas, líderes
de la Liga eSports. O sea que se puede venir temporada histórica con Liga de Champions si no pechofiamos este partido contra el Manchester City. Que no voy a simular desde aquí porque desde el calendario estamos simulando y está yendo muy bien. Así que voy a confiar, ¿vale? 1-1, señores. Estamos en la gran final de la Champions. Ganamos al Atleti, empatamos contra el Valencia, ganamos al Levante y yo creo que somos campeones, ¿no? Porque, bueno, claro, depende. A ver, primeros, somos campeones, chicos. Somos campeones de Liga. Somos campeones de Liga. No ha podido aguantar el ritmo el Real Madrid. Señoras y señores, somos campeones de Liga por segunda temporada seguida. Nos apuntamos ya por ahí el título. Segunda Liga. Y señores, ahora sí, después de ganar la Liga, tenemos la final contra el Inter. Vamos a ver el objetivo, señores, lo vamos a cumplir. Señores, señores, ya estamos aquí. Final de la Champions frente al Inter de Milán, con el cual tenemos cuentas pendientes de temporadas anteriores. Ya sabéis que el Inter no se eliminó en una fase de grupos hace ya un par de temporadas, así que vamos allá con la gran final de la Champions. El Inter que quiere ganar 2 Champions seguidas. Y chicos, ay mi madre, empieza Julián fallando, una clarísima delante del portero, no te puedo creer. Corner, puede ser la última, no, falta otra vez, vale, la va a colgar Dani Olmo, puede ser la última de la primera parte. Colócala bien. Ay, la ha cogido, pues nada chicos, nos damos empate a 0 a la media parte. Pues bueno chicos, la primera parte la hemos simulado, la segunda la vamos a jugar. Vamos allá por esta final de la Champions. Vale, madre mía, el sprint de Lamine. Vale, Lamine. Dale. ¡Sí, señor! Pillando el rebotito Julián. Pillando el rebotito Julián. Un poco de suerte, la verdad, minuto 66. Gol un poco extraño. Tenía que ir a jugada a Lamine, que se ha hecho un carrerón. Ha conseguido chutar, pero el rebote se ha quedado ahí como un poco en el aire. Y ha llegado Julián, y fíjate, más rápido que nadie. Un gol muy típico de Julián, además, de estar ahí, pum. Y de enchufarla en 0, Vale, nos ponemos por delante de la final, señores. No está hecho ni mucho menos, no está terminado, pero de estar ganando siempre es bueno. ¡Uy, Pablito! ¡Pablo Torre! ¡Tan bombazo desde la frontal! ¡Qué chute que tiene! ¡Qué zapatazo que tiene Pablo Torre! Este chaval, todo lo que sea balón parado o chutar desde lejos, tiene un guante en el pie. No te puedo creer, qué zamopazo, ni se lo ha pensado Pablo Torre, tal como le ha venido, ha dicho, toma, para adentro. Yo creo que ni se lo esperaba Szczęsny. Y madre mía, qué pedazo de gol de Pablo Torre para sentenciar la final de la Champions 2-0. Y nos lo vamos a llevar, señores. Vamos a cumplir el objetivo que teníamos en este modo Carreras Press con Hansi Flick, de intentar ganar Liga, de intentar ganarlo todo y de volver a intentar ganar una Champions. Pues lo vamos a cumplir en la última temporada. Y ahí está, señoras y señores, campeones de la Champions, ganando al Inter 2-0 la final. Objetivo cumplidísimo. Se vino la sexta para el Barcelona de la mano de Hansi Flick en estas 3 temporadas, que se supone que en la vida real deberían estar. Y ahí está, chicos. Qué mejor manera de terminar este modo Carreras Press que llevándonos una pedazo de Champions. Increíble, chicos. Pues chicos, en cuanto a goles, Lamine Yamal, que tiene pinta de que se va a llevar el Balón de Oro, 36 goles, 15 asistencias, con 19 años, 95 de media. Nico Williams, 92 de media y 30 goles, 23 de Julián, para subir la temporada no estaba mal. 13 asistencias de Pedri, 12 goles. Fijaos a las medias, que hemos llegado con muchos de los jugadores. Fijaos incluso Pablo Torre también, Dani Olmo llegando a 91. No a Darwich, que esta temporada lo hemos cedido y fíjate, está en 76. También Christensen llegando a 90, Pau Víctor en 80. Y bueno, pues la verdad que bastante bien, ¿no? La verdad que nos ha salido bien este modo Carreras Press. Las primeras temporadas parecía que no tanto. El año pasado Liga y este año repetimos Liga. Luego encima también hemos ganado Copa, hemos ganado Supercopa y a eso súmale, pues ahí está, esa Champions que ponemos ahora mismo. Máximo goleador de la Champions, Lamine Yamal, que ha hecho temporada totalmente histórica, ganando esta Liga, la Supercopa de España, por cierto, también ganada frente al Real Madrid. La Copa del Rey no pudo ser, la ganó el Madrid, a nosotros nos eliminó pues el Celta, creo que en la segunda ronda. Y una Champions que hemos ganado, ganando al Inter, ganando al City, ganando al Chelsea, ganando al Mónaco, quedando primeros también de grupo contra el Chelsea.
Así que temporada espectacular, plantilla increíble, la que hemos conseguido tener con Hansi Flick en estas 3 temporadas. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este modo Carreras Express con el Barça, tocaba hacerlo y bueno, pues espero que os haya gustado. Seguramente cuando veáis este vídeo ya habrá debutado el Barça en Liga, no sé qué habrá hecho, pero espero que haya ganado, así que nos vemos en siguientes modos Carreras Express. Chao, chao.